Hoy vamos a comenzar una serie del Antiguo Testamento en nuestro estudio de la Palabra de Dios. ¿Qué le parece? Quiero enfocar su atención en el libro de Josué. Por favor, busque su Biblia. Vamos a Josué en el Antiguo Testamento, Josué 1, versículos 1 al 6, vamos a ver en el día de hoy, y he denominado este estudio Cambiando la Guardia. Ahora, desafortunadamente hay personajes de la Escritura a los que relegamos a tal vez uno o dos eventos, como por ejemplo, si yo le menciono el nombre de Daniel, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Probablemente diga, Daniel en el foso de los leones. Si yo pronunciara el nombre Noé, ¿qué le vendría a la cabeza? Noé y el arca, seguramente. Si yo le dijera el nombre Josué y le preguntara qué es lo primero que se le viene a la mente, puede ser que usted se rasque un poquito la cabeza por un momento o muerda su lápiz porque no es un nombre tan familiar. Pero luego recordará y me dirá, sí, Josué y la batalla de Jericó. Eso es lo que la gente normalmente recuerda de él. Bueno, espero, mientras estudiamos juntos en la Palabra de Dios, que encontremos muchas cosas más en cuanto a Josué, cosas de las cuales podamos conversar y aprender. De hecho, esta es la primera vez que enseño el libro de Josué, sin saber cuánto tiempo nos va a llevar. Hoy creo que vamos a poder cubrir los primeros 6 versículos de este apasionante libro. ¿Está preparado? Vamos a ver, en primer lugar, la preparación de Josué. Tome nota allí, siempre le animo a hacerlo, la preparación de Josué. Vamos a ver su nombre y el lugar de nacimiento. Vamos a Números, capítulo 13, versículo 8. A modo de trasfondo histórico, vamos a comenzar por el lugar de nacimiento de Josué, y eso no lo encontramos en el mismo libro de Josué. Josué nació en la tierra de Egipto bajo el mando del faraón. Su nombre, según Números 13:8, era Oseas, que significa salvación. Moisés en algún momento le cambió el nombre por Yeshua. En castellano lo llamamos Josué, que significa Jehová es salvación. Pero sigamos. Vamos a ver su niñez. Esto está en Primera de Crónicas, capítulo 7. Ahora, si usted se pregunta cómo debe haber sido criado en Egipto en aquel entonces, debe de saber que sus experiencias en la niñez no deben haber sido demasiado agradables. Josué se crió en una época de mucha opresión. Él vio muy poco a su padre. De hecho, lo poco que vio de él debe haber sido un hombre extenuado, llegando a casa tarde después de servir a un patrón que poco le importaban los judíos. Sin dudas, su hogar debe haber sido algo inusual, ya que se trataba de tiempos de esclavitud, tiempos muy difíciles. Sin embargo, Josué estuvo en el lugar y momento adecuado para ver el regreso de un hombre llamado Moisés. Él escuchó que Moisés se presentó ante Faraón y le dijo, con gran fe y coraje, «Deja ir a mi pueblo». Josué esperó ansioso, al igual que los demás, esperando qué iba a hacer el Faraón. El Faraón, desde luego, respondió no. Primera Crónicas, capítulo 7, versículo 27, nos informa que Josué fue el primogénito de la familia. El nombre de su padre era Num. El saber que Josué fue el primogénito le da un significado especial a esa Pascua, el día en que Moisés dijo, Dios quiere que cada familia tome un cordero, lo sacrifique y con su sangre unja los dinteles de las casas para que el primogénito no pierda la vida. Josué vio a su padre marcando, por fe, el dintel de la casa con la sangre del cordero y quedó así a salvo. Entonces, vemos que desde muy temprano su vida fue marcada por dificultades y adversidades, pero también vemos la expresión de la fe de Dios y de hombres fieles. Josué evidentemente escogió aceptar el estilo de vida hebreo de sus padres y seguir el liderazgo de Moisés, el hombre de Dios. De hecho, en Números 11:28, en una parte de este versículo leemos Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes. Pero sigamos adelante, vamos a ver su crecimiento hasta llegar a ser asistente de Moisés.
Esto está en Éxodo capítulos 17 y 24. Hay otras cosas que marcarían a este hombre de Dios mucho antes del libro de Josué. Permítame darle varias cosas que ayudaron a Josué a desarrollarse como el asistente de Moisés. Lo primero sería la guerra con Amalec. Tal como leemos en Éxodo capítulo 17, versículos 8 al 16, Moisés le ordenó a Josué que comandara el contraataque a los amalecitas. Se trató de una batalla que los israelitas jamás hubieran ganado. Sin embargo, Josué vio el poder sobrenatural de Dios cuando derrotaron al enemigo. Esto debe de haber marcado de por vida a Josué. Otra ilustración de la fidelidad de Dios sería cuando Josué subió al monte con Moisés en Éxodo capítulo 24, y Moisés le dijo lo siguiente a los ancianos: escuche, esperadnos aquí hasta que volvamos, Josué y Moisés, a vosotros. La historia continúa diciéndonos que cuando ellos regresaron del monte, donde tuvieron esa experiencia inolvidable con Dios, si bien Josué no estaba junto a Moisés y no pudo ver la gloria de Dios, leemos que el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. En otras palabras, Josué quedó tan impresionado con Moisés que solo quería quedarse con él después de haber estado tan cerca de Dios. ¿Qué camaradería debe haber tenido Josué con Moisés? Se trata de una relación cercana, ya que él servía a Moisés por casi 80 años antes de asumir el liderazgo. Puede que usted haya experimentado el compartir la fe y la visión con alguna otra persona. Puede ser que haya experimentado el sentimiento de camaradería con alguien que comparte la misma carga y el mismo corazón. En mi caso, ha sido maravilloso lo que Dios ha hecho. Pienso que no hubiera sido lo mismo si no lo hubiera compartido con mi esposa. Muchas veces llegué a mi casa exclamando: «No vas a creer lo que pasó». Y juntos no podíamos creer lo que Dios había hecho y lo que estaba haciendo. En algunas ocasiones llegamos a casa, nos sentamos a la mesa, nos mirábamos y nos regocijábamos juntos, nos reíamos de alegría. Esa camaradería hizo que los eventos de fe fueran más preciosos aún. En su caso, puede ser un profesor que tuvo o un amigo cercano que comparte su corazón. Así era con Josué y Moisés. Ellos estaban juntos en la labor, eran compañeros de fe. Pero, ¿qué más hay de Josué? Vemos su servicio como espía. Esto está en Números capítulos 13 y 14. Una de las cosas que también marcó a Josué fue su servicio como espía. Esto lo encontramos en los capítulos, como mencioné, de Números 13 y 14. Vaya allí en su Biblia a este pasaje. Esta es la respuesta de Josué a un pueblo que no quería entrar a la tierra prometida por miedo. Este es el momento en que él comienza a emerger como un hombre de fe. Leemos Números capítulo 14, versículos 7 al 10. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios por ahora. ¿Sabe una cosa? La respuesta de Josué a este incidente es muy, pero muy importante. Nos dice muchas cosas, así que permítame darle algunas. En primer lugar, esto nos dice que él no fue intimidado por los enemigos de Dios y confió en Dios para el éxito en conquistar la tierra. También nos dice que Josué no era el tipo de hombre que se dejaba llevar por los votos de la gran mayoría. 10 espías dieron un reporte negativo, 2 dieron uno positivo. Josué estaba en la minoría, pero eso no le importó.
Josué tampoco tuvo miedo de advertirle a la gente que no pecaran contra Dios. Fíjese en el versículo 9, dice: por tanto no seáis rebeldes contra Jehová. Él era un hombre de convicciones, podemos decir. Además de todo esto, Josué no dejó su puesto porque la gente no quería escucharlo. Él no dijo en ese punto: Moisés, he dado lo mejor de mí, puse mi vida en riesgo, no, gracias, hasta aquí llegué. Así que pienso que el próximo paso en el proceso de preparación de Josué es obvio. Josué es designado por Dios. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 31. Después de estos pasos en la preparación de Josué, vemos que él es designado por Dios. Como le dije, busque en su Biblia Deuteronomio capítulo 31, versículos 14 al 16. Ahora, lo que más me gusta de Josué en este estudio que he hecho es que él no era una persona con todo el carisma del mundo. No era una persona que la gente al verlo asumía que un día sería el líder de 2 millones de israelitas. No, Josué era un hombre con los pies en la tierra, que estaba preocupado y convencido de que todo lo que necesitaba hacer era obedecer a Dios. No había nada fuera de lo común en este hombre, él simplemente obedecía. Ahora déjeme darle 3 lecciones de liderazgo. ¿Qué califica a Josué para liderar al pueblo? Josué estaba calificado porque había aprendido varias lecciones de liderazgo. En este pasaje vamos a ver varias de ellas. Permítame darle algunas. El liderazgo se basa en la decisión de Dios. ¿Escuchó? En primer lugar, estoy mencionándole 3 lecciones de liderazgo. El liderazgo se basa en la decisión de Dios. Lo primero que Josué aprendió es que su ascenso al liderazgo fue una decisión de Dios. Josué lideraría al pueblo no porque recibió más votos ni porque la gente se lo pidió, sino porque Dios lo escogió para ser el líder. Fíjese en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 31, versículos 14 y 15, como le dije anteriormente, y allí leemos: y Jehová dijo a Moisés: he aquí se ha acercado el día de tu muerte, llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Josué, ¿por qué vas a liderar a este pueblo? Le podemos decir: porque Dios me escogió para liderar. El reconocer esto produce un par de resultados. Primero, desalienta los esfuerzos de la carne, desalienta la ambición entre el cuerpo de Cristo también. De hecho, la palabra latina ambición se puede definir como hacer campaña en busca de un ascenso. Esto sucede siempre en el lugar en donde usted trabaja. Es casi seguro que alguien en la oficina, cada vez que el jefe se hace presente, se pone a trabajar enérgicamente y sonríe como si fuera un día hermoso. Usted sabe que la meta de esa persona es que lo asciendan. Ni bien el jefe se va, todo vuelve a la normalidad. ¿No es así? Esto también sucede en la iglesia. Algunos revelan su piedad a otros para impactarlos, para que la gente se sorprenda, pero en realidad eso no es piedad. Estos sujetos solo están buscando votos. Entonces, el hecho de que Dios lo escogió desalienta los esfuerzos de la carne. Pero el reconocer que el liderazgo es dado por Dios produce otra cosa. No solo desalienta estos esfuerzos carnales, sino que también anima a corazones desesperanzados. No existe líder en la tierra que no haya preguntado a Dios: Señor, ¿debo realmente enseñar esta clase? ¿Tengo que estar al frente en este ministerio? Señor, ¿seré la persona adecuada para estar al frente? ¿Sabe cuál es la respuesta? No se trata de si usted está calificado o si es más talentoso, sino que la respuesta proviene de Dios de este pasaje. Usted está ahí porque yo lo escogí para este puesto. Esa es la respuesta de Dios.
Creo que esto también anima a la persona que tal vez no sea líder y piense, ¿los líderes son más importantes para Dios? No, no lo son. También es posible que usted piense, ¿los líderes no tienen una línea directa con Dios para saber todas las cosas y cómo seguir? No. ¿Sabe por qué está en una posición de liderazgo? Porque Dios lo escogió para liderar. ¿Sabe por qué no está en una posición de liderazgo? Porque Dios lo escogió para no liderar. Entonces, el liderazgo se basa en la decisión de Dios. ¿Por qué? Porque desalienta los esfuerzos de la carne y también anima a corazones desesperanzados. Pero no solamente el liderazgo se basa en la decisión de Dios, sino en segundo lugar, el liderazgo involucra adversidades y dificultades. La segunda lección que Josué aprendió en cuanto al liderazgo es que el liderazgo involucra dificultades. Ahora, antes de ir al versículo 16, permítame decirle que esta es una experiencia muy emocionante en la vida de Josué. Él está por ser comisionado al ministerio de liderar al pueblo. Una de las cosas más emocionantes que sucedieron en mi iglesia fue cuando encomendamos a 2 misioneros que habían sido llamados a la obra. En mi vida recuerdo el día que me encomendaron para ser pastor. Fue un día hermoso, todo es positivo y uno se siente en las nubes. Ahora, fíjese en el versículo 16 de Deuteronomio capítulo 31. Busque Deuteronomio capítulo 31, vaya al versículo 16, y esta es la reunión de encomendación de Josué. Él está allí parado escuchando. Y dice la Biblia, y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y seguirá el liderazgo de Josué. Este pueblo se levantará y ¿hará qué cosa? Fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. ¡Qué tremendo!